Peña El Camán, ¿usted está por ahí? Sí, estoy acá. Ah, bien, bien. Estoy arreglando algunas cosas antes de poner atención. Sí. Ya, 2 minutos y vamos a iniciar. La convocatoria estaba a las 19:30 y nos dimos unos minutos para que tanto Manuel como Jorge nos digan algo. Ojalá Jorge mejore el retorno del audio para él. Nosotros lo escuchamos bien y lo vemos bien, igual que Manuel. Huawei P20, hola a todos, soy de Santiago, bienvenido, Huawei. Pilar Hernández, hola a todos por la invitación. Ah, de Chiloé ya dijimos. Carlos de Santiago. Cam, hola a todos y todas, buenas tardes, soy Can de Valparaíso y me compartieron la invitación, me interesa mucho, bienvenido. Inti Cordone, buenas tardes, saludos desde Puerto Montt. Qué bueno, Inti. Me imagino que Alex se incorporará más tarde. Buenas tardes, saludos de Santiago, J. Miranda. Mari Lamien, Pupeñi, Marcial Colín. Mari Lamien, Sol Quilaleo. Y Marcial saluda a la soledad. Javier de la Calle, saludo desde Ancud. Bueno, el Peña Marcial Colín, que es dirigente mapuche de la zona de Mayolasquén, Villarrica, es uno de los miembros organizadores y para nosotros nuestro lonco, porque además él es consejero nacional de la CONADI. Muchas gracias, Marcial, por todas las gestiones que hace para que estemos en este espacio virtual y a las comunidades de Mayolasquén también. Luis Pizarro Huircaleo, el que les va a cortar el micrófono a ustedes, el que está haciendo todas las conexiones, él está en Santiago. El Peñi Marcos Valdés, sociólogo, muy famoso por unas minutas respecto de unas encuestas y de minutas sobre el censo en su momento, él está en Santiago. Y el Peñi Eugenio Alcamán Tolosa, oriundo de la zona de Quepe, la Araucanía, antropólogo, él circula por el Gualmapu, creo que está en la zona de el Cumeleufo, Río Bueno. Así que gracias, aparte el equipo con el que hemos organizado este espacio virtual. Saludamos a Manuel y a Jorge por aceptar la invitación a dialogar en este NUTRAM sobre los tratados que ha firmado el mundo mapuche en sus diversas territorialidades. La semana pasada estuvimos en un NUTRAM sobre el tratado de Tapigüe y el tratado de las canoas, el Tapigüe en la zona de Araucanía, el de las canoas en el Chabracahuín, Osorno. Así es que el audio de ese NUTRAN está en Huerquén TV, en YouTube. Así que Luis en el chat le va a poner la dirección para que puedan verlo y escucharlo los que no pudieron estar. Y hoy nos autoconvocamos para el NUTRAN de los tratados de Tantauco 1826 y Coscós 1907. Saludamos a todos los Peñi y Lamienes. Sabemos que son educadoras, profesores, artistas, dirigentes, funcionarios públicos, incondicionales de la causa mapuche, adherentes a la causa en muchos casos. El Parlamento que desarrollaron nuestras generaciones anteriores no ha perdido vigencia. Al contrario, se requiere vigorizarlas, recordarlas, rememorarlas y exigirlas como condición para construir una nueva relación del Estado con el pueblo mapuche, en particular a los pueblos indígenas preexistentes a este tipo de Estado chileno. Agradecemos el auspicio del Consejo Territorial Mayolasquén de Villarrica por el espacio virtual Zoom, el apoyo de Luis, Marcos, Marcial y Eugenio, que ya les mencionamos. Hoy
tenemos a nuestros dos peñes que nos van a hablar de los tratados. En el caso del Tratado de Tantauco, lo hará el peñe Manuel Muñoz Millalonco. Él es antropólogo de la Universidad Austral de Chile, magíster en Desarrollo Social Rural de la Universidad Academia UASH, Universidad Austral de Chile, director académico de la Fundación Wekimun Chilcatuwe en Nachi Bajo Chonchi. Desde comienzos de los 90 ha trabajado en el ámbito de los derechos y demandas territoriales mapuche y huilliche en Chiloé. Formó parte de la subcomisión de verdad histórica que aportó los estudios al informe final de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Profesor de la Universidad Arcis de Patagonia durante 15 años y entre el 2014 y el 2018 fue co-líder del proyecto Wekimun ejecutado por la Universidad de la Isla Príncipe Eduardo de Canadá y el Consejo General de Caciques Huilliche de Chiloé, del que surgió la Fundación Wekimun Chilcatuwe, una escuela intercultural de artes y oficios con asiento en Nachi Bajo, comuna de Chonchi, Chiloé. Muchas gracias, Manuel, por aceptar nuestra invitación sobre un tema tan importante para las reivindicaciones territoriales y como pueblo en la zona de Chiloé. Y nuestro segundo peñi es el peñi Jorge Hueque Cachiquir, Huerquén, del Parlamento Mapuche de Coscós, en la actual comuna de Panguipulli. Estudió en la Universidad Católica de Temuco. En su currículum aparece que es pintor y dibujante autodidacta. Participó activamente del proceso impulsado del año 1992 y que desembocó en la gestación de la actual bandera mapuche, tanto así que fue el responsable de su diseño final. Formó parte del Consejo de Todas las Tierras, Auquín Gualmapu Gulán. Dice, fui partícipe y fundador de aquel proyecto hacia la autonomía de la nación mapuche, pero muchos de nosotros estuvimos encarcelados por el solo hecho de tener una bandera mapuche en la Huenufoye, porque no nos permitían, porque creían que nosotros nos íbamos a apartar del país. Eso nunca ha sido así. Nosotros queremos convivir con la sociedad chilena, no somos separatistas. Comprensión como sociedad mapuche, como pueblo, como nación. Algunas de las expresiones de sentimiento y visión política que Jorge nos ha dejado. Este espacio consiste en que cada expositor va a tener aproximadamente unos 15 minutos iniciales para exponer sobre el tratado que le corresponde. Posterior a eso, quien les habla va a ir leyendo preguntas, inquietudes que nos plantean ustedes por el chat, se las vamos a dar a conocer a los panelistas. Y posterior a la exposición, le vamos a pedir a dos peñis que están acá, al peñi Eugenio y al peñi Marcial, que hagan un breve comentario sobre el expositor. Eugenio lo va a hacer sobre lo que expone Manuel Muñoz, una idea para dejarle alguna inquietud a Manuel, y Marcial le va a hacer un comentario a lo que exponga Jorge Hueque. Posterior a la pregunta que va a hacer tanto Eugenio y Marcial a quien le corresponde, cada expositor se puede tomar unos 5 minutos aproximadamente para explayarse adicionalmente. Y luego vamos a abrir un espacio de preguntas que la audiencia nos va a hacer por chat. Ese espacio creo que va a durar aproximadamente unos 20 minutos, para finalmente darle unos 5 minutos finales a cada expositor mediante un planteamiento que yo le voy a hacer a objeto de que vayamos cerrando. En este caso, vamos a abrir con Manuel Muñoz Millalonco, que se va a referir al Tratado de Tantauco, que es un acuerdo de paz firmado entre autoridades chilenas y españoles el 15 de enero de 1826, con el que se dio término a la Guerra de la Independencia de Chile, y se incorporó el archipiélago de Chiloé al territorio chileno. Durante el siglo XXI, representantes de las comunidades huilliches de la Isla Grande de Chiloé han amenazado con demandar al Estado chileno ante la justicia internacional por la declaración a principios del siglo XX de que sus tierras eran fiscales, cosa que ellos consideran una violación del acuerdo. Con esta brevísima introducción, provocativa además, dejo a Manuel Muñoz para que sus primeros 15 minutos. Manuel. Feley, Chaltumay Peñi, Mari Pupeñi Capuramien. Bueno, decía al comienzo Bernardo que yo llevo mucho tiempo trabajando en el tema de la historia del territorio mapuche huilliche en Chiloé. Y la verdad es que hablar de este tipo de instrumentos, como el Tratado de Tantauco,
tiene que ver precisamente con las relaciones que uno establece entre esos instrumentos y la historia, en este caso del pueblo mapuche huilliche, en este caso en el territorio de Chiloé. Algunas precisiones iniciales sobre el Tratado de Tantauco. Primero, que no fue firmado el 15 de enero, como aparece en unos artículos de internet, sino que fue firmado el 19 de enero en su texto final, y comenzó su redacción el día 18 de enero de 1826. Algunas personas que se han enterado de esta reunión preguntaban un poco por la historia misma interna del tratado, y sobre aquello voy a hacer una referencia a nuestro amigo y colega Javier de la Calle, quien en sus indagaciones ha descubierto de que el Tratado de Tantauco, porque una de las preocupaciones era dónde fue firmado. El Tratado de Tantauco fue redactado primero en 1826, el 18 de enero, en el Puente San Antonio, en el río del mismo nombre, y no en el Fuerte San Antonio como se ha expuesto a través de la historia. Segundo, que el mismo día 18 el tratado fue firmado primeramente por Quintanilla, el representante realista, en Tantauco, y al día siguiente en el cuartel de San Carlos de Ancud fue firmado por Freire. Dicho esto, entonces, es importante porque los detalles van también dando cuenta, más que de la precisión que tiene el mismo instrumento, van dando cuenta de cómo la historia se va configurando, va generando, asociado a aquello, va generando ciertos mitos, ciertas idolatrías respecto a lugares y espacios que muchas veces no corresponden, y que se debe a que la lectura de la historia, particularmente a través de sus archivos, demanda mucha rigurosidad, porque la mala lectura de una letra hace confundir, por ejemplo, fuerte con puente, ¿no? Y porque está escrito a mano, y coincide con el nombre San Antonio, entonces le pareció más seductor al historiador de la época que en registra escribir fuerte, fuerte que puente. Entonces, decía que estos elementos son importantes de considerar porque dan cuenta también de cómo la historia siempre tenemos que ponerla en duda, especialmente la grafía, porque el ejercicio que en etnohistoria llaman la paleografía no es muy riguroso a la hora de hacer estudios, sobre todo en la historia del sur, donde muchas veces quienes desarrollan o quienes ejercen la labor de sistematización no tienen todas las herramientas que se necesitan para hacer este trabajo. Bueno, el Tratado de Tantauco, como decía Bernardo al comienzo, es un tratado que efectivamente firmó el gobierno chileno con el gobierno español en Chiloé al finalizar la guerra de anexión de Chiloé a Chile. Recordemos que en esta última etapa Chiloé era una provincia más extensa de lo que es hoy día el archipiélago de Chiloé. Se suele hablar de Chiloé como la Futahuapi Chiloé, es decir, como la isla grande de Chiloé, y no como la Futahuapi, Cacomhuapi, Pichihuapi, como un archipiélago, la isla grande y todas las islas pequeñas que existen acá en el territorio. Pero además, en su época, el territorio original de Chiloé incorporaba la provincia de Yanquihue y también incorporaba a la actual provincia de Palena y parte de lo que es hoy día la provincia de Aysén. Por lo tanto, cuando bueno, decía que el Tratado de Tantauco se firmó entre el gobierno chileno y el gobierno español cuando se puso fin a la guerra de anexión de Chiloé a Chile, y hablaba también de la extensión original que tiene la provincia y que se va transformando a través de la historia, quedando reducida a lo que hoy día es
con el proceso de regionalización que operó durante la dictadura. Y ahí quedó conformada exclusivamente por el archipiélago y salió definitivamente la parte de Chiloé continental, conformando la actual provincia de Palena. Cuando hablamos del Tratado de Tantauco, estamos hablando también de un instrumento que, habiendo sido reconocido como protector de la territorialidad en Chiloé, advertido como protector de la territorialidad por Donoso y Velasco en 1927, a comienzo, en la década del 20 del siglo XX. En el libro ustedes pueden buscarlo en la propiedad austral, perdón, la ley de propiedad austral, habiendo sido advertido en aquel momento, no fue puesto en valor en relación al territorio huilliche, sino hasta los años 90. Esto ocurre en los años 90, no ocurre porque se esté estudiando constantemente la territorialidad indígena en Chiloé. Les decía que cuando el Tratado de Tantauco fue advertido por Donoso y Velasco a comienzos del siglo XX como un instrumento protector del territorio, pero no es sino hasta los años 90, comienzos de los 90, cuando este tratado se pone en relación a los territorios indígenas de Chiloé y específicamente en relación a los títulos coloniales o títulos realengos. Recordemos que en Chiloé, si bien existen muchos estudios históricos, los estudios sobre la población indígena, sobre la cultura indígena, se inician con el estudio de Javier de la Calle, que está esta tarde aquí presente en este foro. Es la primera tesis que se hace en relación a la cultura y los derechos territoriales en la tesis de Javier, que es la tesis que se hace desde la Universidad Complutense. Posterior a la tesis de Javier, el segundo estudio antropológico sistemático que se hace sobre comunidades lo hacemos nosotros, primero en Compu y después en torno a 9 comunidades que conformaban en ese minuto el Consejo General de Caciques. Y los estudios que se hicieron paralelo a aquello fueron estudios de tesis de licenciatura de estudiantes de Derecho, de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Por lo menos está ahí, cabe mencionarlo, la tesis de Francisco Urrutia, que también la hace sobre el Fondo Colwin de Compu, y después la tesis de Ana María Olivera y la tesis de Claudio Coliboro. Son tesis que aportan significativamente al conocimiento de la territorialidad y que permiten configurar una mirada distinta, una que desde nuestra disciplina, ver el territorio desde la antropología jurídica por una parte, y por otro lado, observar el territorio huilliche desde una proyección más político-administrativa, es decir, una proyección en relación a la historia externa al pueblo indígena mismo y en relación a lo que es la historia de Chile como república, y cómo esta historia va generando las transformaciones con las que llegamos hasta la actualidad en torno al territorio. ¿Qué importancia tiene entonces el Tratado de Tantauco? Primero, que el Tratado de Tantauco es un tratado que está vigente en Chile, que forma parte de los archivos de la Cancillería del país. No obstante eso, el Tratado de Tantauco es un tratado que no opera como ley en Chile, debiendo hacerlo, porque por procedimiento, por técnica legislativa y por procedimiento, el Tratado de Tantauco debiese ser, para que quede plenamente vigente en Chile, debiese poseer debería promulgarse una ley de artículo único que ponga en vigencia este tratado. Esta demanda ya se ha hecho presente al Senado de la República en una respuesta al senador Moreira, que presentó recientemente un proyecto de división del pueblo mapuche, buscando que se separe al pueblo, a la identidad huilliche de Chiloé y de la región respecto del pueblo mapuche. Sobre aquello hay mucho que discutir, es otro tema, pero en ese contexto se le pide a los senadores que promovieron este proyecto, que están promoviendo este proyecto, que mejor
presenten una moción legislativa para que se promulgue la ley de artículo único que ponga en vigencia el Tratado de Tantauco y con ello recuperar efectivamente la posibilidad de defender el territorio huilliche de todo lo que ha sido el proceso usurpatorio desde 1826 hasta la actualidad. ¿Dónde está el Tratado de Tantauco? Es un tratado breve, tiene 13 artículos, pero los artículos sexto y séptimo son los que ponen en valor la historia huilliche, digamos que es la historia institucional de los títulos de propiedad indígena. El artículo 6 dice los equipajes, propiedades y demás bienes, así muebles como raíces de todos los individuos del ejército real serán inviolablemente respetados. Recordemos que después de una guerra, siempre los vencidos, todo lo que son sus pertenencias, se transforman en botín de los vencedores. Por lo tanto, acá el tratado advierte que no se les quite ni los muebles ni los bienes a los miembros del ejército real. Y el artículo séptimo es donde se señala que lo serán igualmente los bienes y propiedades de todos los habitantes que se hallan actualmente en esta provincia. Y este es el detalle que tiene el tratado, que viene a poner en protección todos los bienes, muebles como raíces de todos los habitantes de Chiloé. Y los bienes raíces que los habitantes de Chiloé indígenas tienen en ese minuto son los títulos coloniales, los títulos realengos, que son títulos a través de los cuales la corona española vendió a los caciques huilliche estos territorios. Y hay algunas precisiones. Leía recientemente un informe que emanó de la Universidad de los Lagos a propósito de la solicitud que se le hiciera de hacer un estudio para promover esta escisión de la identidad huilliche del pueblo mapuche, donde en ese informe se hace referencia a los títulos coloniales a partir del año 1823, y me llamó mucho la atención porque en el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, uno de los elementos significativos que tiene respecto de la historia territorial huilliche de Chiloé es que el primer título realengo que conocemos hasta ahora es de 1804. Y ese título realengo de 1804 es el que abarca a todo el sector de Inío. Es decir, todo lo que es hoy día el Parque Tantauco, que fue propiedad antes de Jeremías Henderson, antes de otra forestal, después de Jeremías Henderson, y finalmente, actualmente es de la Fundación Futuro. Creo que, no sé si todos saben qué es la Fundación Futuro, pero es la fundación de la que participa o de la que no diríamos propietario, pero su dirección nace con don Sebastián Piñera, que fue por lo tanto quien compró este título, este sector de la isla, Inío, se lo compró a Jeremías Henderson, un terrateniente norteamericano, se lo compró y sobre ese espacio fundó lo que se conoce hoy día como el Parque Tantauco, pero que está asentado en ese título colonial de 1804, que incluso es más extenso que lo que hoy día ocupa el actual Parque Tantauco. Lo señalo esto porque fíjense que estos dos artículos, y particularmente el artículo séptimo, tiene una relevancia fundamental en el desarrollo de la historia. Como les decía, hasta el año que yo llegué a trabajar con don Carlos Lincomán, yo llegué el año 88, hasta ese momento, toda la reivindicación se sostenía, una en los títulos coloniales, del que el primer antecedente público que se presentó fue el que hizo Javier sobre el Fundo Coihuín y otros. Javier de la Calle, me refiero cuando digo Javier a los que van llegando, que los primeros antecedentes de esos títulos coloniales los presentó Javier en su tesis,
Pero cuando llegamos a trabajar a las comunidades, específicamente con don Carlos, la reivindicación se sostenía, de estos títulos se hacía una relación con el Tratado de las Canoas, ¿ah? 1793 o 1783, ahí me puede corregir, no tengo todas las fechas así como en la cabeza, si me puede corregir Eugenio, pero se hacía en relación al Tratado de las Canoas y como que ahí se depositaba esta reivindicación en función de, como decían los caciques, la paz jurada entre los españoles y los mapuches en ese momento. Y que de ahí arrancaba también el que en justicia debía resguardarse o respetarse la propiedad sobre los títulos coloniales. Entonces fue re significativo porque, revisando, porque esto no fue un descubrimiento que hiciéramos nosotros, ni tampoco, en ese tiempo también trabajaba la CEPI, haciendo la misma historia que ya había empezado en los tiempos de Obdech, en los 80, lo había empezado Raúl Molina, pero hasta ese momento, y digo en los 90, cuando no estábamos, digamos, haciendo estudios sistemáticos como una especie de academia en torno al territorio, sino que eran estudios paralelos que se desarrollaban, hasta ese momento nadie había leído lo que sostenía Donoso Velasco en el libro La propiedad austral, en su capítulo 6, que habla sobre Chiloé, el partido de la división de partidos en Chiloé, que hace referencia a lo que señala el Tratado de Tantauco. O sea, un antecedente que venía de los años 20, en el siglo pasado, recién se pone en valor en los 90. Y se descubre, primero se descubre la historia del territorio hacia atrás, pero también se resuelve, y digo se resuelve por lo menos desde el punto de vista del antecedente jurídico, se resuelve el problema de dónde, de con qué instrumento hay que defender el territorio huilliche. Y en ese momento, como digo, este Tratado de Tantauco, que pasaba inadvertido y que hoy día sigue pasando inadvertido como en sus letras, digamos, por Chiloé, aparece con un tremendo valor en su artículo 6 y 7, porque, como digo, fundamentan, además de que el justo título, como se dice, ¿cierto?, el justo título que poseen los caciques respecto de sus territorios, porque es el cacique y sus vasallos, tampoco vamos a decir que la tierra se entregaba así como en propiedad a un patrón de fondo, sino que se entregaba a la comunidad, en la persona del cacique, y decían los mismos españoles, por terminología, al cacique y sus vasallos, es decir, a todas las familias que vivían dentro de ese territorio, tenían, por lo tanto, ahora ese respaldo, y se encuentra, como digo, en los 90, se encuentra ese respaldo para decir, no es aquí un respeto que tenemos en función de respetar la tradición jurídica española, sino que tenemos un elemento, un instrumento jurídico contemporáneo a la historia chilena que hace que los territorios y los justos títulos sean respetados. Entonces, estos dos artículos que aparecen así como una especie no sé si no son forzados ni nada, sino que simplemente hay que observarlos como la necesidad que existe de ambas partes de resolver un conflicto que era insostenible. Además, en la historia de Chiloé se observa que la crisis del ejército real era muy evidente, pero por otro lado, se resuelve eso, pero por otro lado también los chilenos que llegan saben que aquí hay familias que no se van a ir, ¿ah? Y hay una cantidad de personas que van a defender lo que tienen y es necesario que esos espacios sigan produciendo, etcétera. O sea, opera también esa mirada chilena frente a una mirada, a un cambio también que venía sufriendo de paradigma el propio gobierno español. Es decir, no se trata tampoco de que acá, siempre se ha dicho, es cierto que los caciques huilliches aportaron mocetones a la lucha contra los chilenos, porque era evidente que llegando los chilenos, todo Chiloé se iba a transformar en el botín para los chilenos.
Ahora, esto no era una sospecha infundada. Recordemos que con la llegada de los españoles, todos los territorios, todos los bienes del pueblo mapuche huilliche de Chiloé se transformó en botín, por una parte a través de las mercedes en las tierras, y por otro lado a través de la encomienda, la mano de obra, ¿cierto?, que estuvo haciendo siempre crisis aquí, y que, bueno, vivió distintas fórmulas de enfrentar esta situación de conflicto que se produjo desde la llegada de los españoles y que terminó con la salida de los españoles. Ahora, digo esto porque se dice que por aportar mocetones a la guerra contra los chilenos, los caciques, siendo que los huilliches no estaban, los indígenas se dice, ¿no?, los indios no estaban obligados a cargar las armas, sí aportan, sí participan de esta guerra contra los chilenos. Y como digo, hay una razón clarísima del porqué. Desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de las consecuencias que toda invasión significa. Y si bien es cierto, ese fenómeno ocurre, no es tan seguro que ese aporte haya sido en función de la negociación con la corona española para la venta de los territorios. Porque, Manuel, 2 minutos. ¿perdón? 2 Ya, minutos. ¿por qué? Porque el paradigma de la corona española también estaba cambiando. Es decir, España ya se venía deshaciendo de las tierras y las estaba vendiendo a las poblaciones que vivían, que constituían las haciendas, etcétera. Estaba vendiendo las mercedes, ya dejaban de ser tierras del rey para que se transformaran en propietarios y con eso cambiar el impacto económico que en ese minuto tenía, hasta ese minuto tenía la conservación de la tierra solo en manos del rey. Entonces, y además que no viene, como decía adelante, esto desde 1823, sino que nosotros tenemos títulos, o sea, antecedentes de títulos coloniales desde 1804. Recordemos que la encomienda en Chiloé terminó en 1783. Y por otro lado, con esto termino, Bernardo, el impacto actual del Tratado de Tantauco está por verse, porque solo se ha estudiado en el contexto de la demanda y sistemáticamente los territorios del sur, lo que en Donoso y Velasco se señala como el partido de payos, ¿no? Como los payos son para los españoles los no españoles, digamos, los rústicos, etcétera, es un peyorativo español. Porque los títulos coloniales se habrían entregado, y lo digo esto en un contexto de condicional, porque es una hipótesis, se habrían entregado en toda la provincia de Chiloé, de los tiempos antiguos. Por lo tanto, es posible pensar que lugares como Calbuco, Maullín, sean poseedores de títulos coloniales, y eso demanda un estudio de los registros que hasta el día de hoy no se han hecho, pero que debiese motivar especialmente a las nuevas generaciones porque entender la continuidad de la cultura mapuche y entender su desarrollo a partir de los impactos de la colonia y la conquista requiere tener a la vista estos antecedentes que se encuentran y están esperando en los archivos de India. Ahí lo dejo, Bernardo, y eso, Chaltumay. Chaltumay, bien. Gracias por esta primera aproximación y panorama amplio del Tratado Tantauco, y ya avisoraste las consecuencias que tiene desde varios puntos de vista, del punto de vista de la reivindicación territorial, del punto de vista de la necesidad de seguir estudiando el tema, de pensar el contexto que era la antigua provincia de Chiloé. Importante aclaración, digamos, abarcaría la parte sur de la provincia de Yanquihue, la parte norte de la provincia, la región de Aysén. Bien, Manuel. Vamos a dejar paso ahora a la presentación del Peñi Jorge Hueque,
que se va a referir al el Parlamento de Coscós, estoy viendo acá, celebrado en las inmediaciones de Panguipulli, al sur de la Araucanía, en enero de 1907. Constituye uno de los primeros testimonios que difundió el conflicto que se estaba incubando en la región por la conducta abusiva de los particulares que llegaron amparados por el gobierno. De acuerdo al relato que nos dejó el periodista del Diario Ilustrado de Santiago, periódico conservador y vinculado a la Iglesia Católica, don Aurelio Díaz Mesa, la reunión fue convocada por el cacique de Coscós, don Manuel Curipangui Treulén, con el objeto de comunicarse entre los caciques entre sí y referirse mutuamente a los infortunios que padecen. Jorge, te dejamos con tus 20 minutos para tu exposición. Posterior a Jorge, va a hablar Eugenio sobre lo que ha planteado Manuel y Marcial sobre lo que plantea Jorge. Jorge, tus 20 minutos. Gracias, Bernardo. Bueno, un saludo para las personas que se están integrando a través de este medio para estas exposiciones que de verdad, escuchando al Manuel, uno tratando de memorizar igual y configurar lo que es el Parlamento, pero al mismo tiempo memorizando lo que entrega como antecedentes también, porque hay que aprovechar estas oportunidades, viniendo de personas que son in situ, que saben que son parte de la historia. Como decía Bernardo, efectivamente el Parlamento de Coscós nace por dos fuentes que nosotros consideramos que es tan importante destacarlo. Uno, que tiene relación con lo que plantea Aurelio Díaz Mesa, periodista, que va al Parlamento el 10 de enero de 1907. El otro periodista, un alemán que se llama Olaf Erland. Pero además está el padre Sigifred de la época, también escribe como parte de la historia a través de la crónica de la misión San Sebastián, hace la conjunción de esta historia que nosotros intentamos. Pero al mismo tiempo hay otra persona que nunca está considerada como de los relatos bibliográficos, ¿no? Que es señora de Manuel Curipangui, que ella se llama Nadia, esposa de Long Manuel. Ella entregó un mensaje traído del bueno, que en realidad la familia en Coscós, una vez que ella estuvo muy enferma e inconsciente durante otros días, ella representó al mensaje de Guamapu, según que en realidad la familia quiso hacer un gran boom en el lugar de Coscós. Coscós queda a 3 kilómetros aproximadamente del pueblito de Panguipulli hacia la cordillera Andes. En ese contexto, lo que hace Curipangui es armarse de los montones que salieron por varios días, recorrer gran parte de todo el no sur, según lo que es la crónica de la misión San Sebastián y obvio Aurelio de Mesa, a traer personas, a tocar a personas en este momento, en este lugar que se llama Coscós. Y bueno, de ahí nace después el Parlamento, con alrededor, según lo que dice el libro de Parlamento de Coscós de Aurelio Mesa, llegaron alrededor de 2.000 indios, según lo que dice la crónica de la misión Sebastián, y Olaf dice que alrededor de 1.500 indios, alrededor de 500 caciques. Jorge, disculpa. Hay una historia como que bastante importante en el sentido de que el relato del que recuerda bastante. Jorge. Ahora, no Jorge. sé si se escucha. Estoy sin cámara, me parece ahora, y no sé cómo se escucha. Ahí se escucha bien. Hasta ahora. Ya.
Bueno, yo iba relatando que hay un relato que plantea el mismo padre Sigifredo, que dice: hoy me matan con el lazo, mañana con revólver, pasado mañana me botan al río, me charquean, me destampan los sesos, me ahorcan, me descuartizan. Qué gente tan ruda, lo hice por los propios españoles, por los colonos que llegaron en esa época. Mis indios son 1000 veces más civilizados que esta escoria de humanidad. Eso lo dice el mismo padre Sigifredo. Hay una amistad ahí entre, de alguna manera, entre el pueblo mapuche y el padre Sigifredo, pero también hay otras historias ocultas ahí de parte de los capuchinos cuando llegaron. En el año 1870 aproximadamente llegan los primeros colonos a Panguipulli y empiezan a ocupar rápidamente el territorio de ahí. Y bueno, ahí hay varios connotados que están en la historia y que quedaron marcados como en la historia. Están los Joaquín Mera y bueno, hay varios Meras, que uno de los Joaquín Mera fue uno de los sangrientos asesinos para las comunidades, para el pueblo mapuche, en realidad para los territorios allí. Guillermo Angermeyer, Fernando Camino Lacoste, a través de la compañía San Martín, que terminó embarcaciones de mapuche, que bueno, mataron ahí a Camilo Viñañir, su hijo, David Melo, y así una cantidad de, me recuerdo yo, Clodomiro Cornú, y así otro más, Dionisio Bío, que era uno de los delegados de la provincia, Castel Blanco, bueno, y hay una cantidad impresionante de nombres que ya empezaron a aparecer. Y en algún momento, cuando se hizo este encuentro, este tragún, este parlamento de Cosco, que no fue un acuerdo entre colonos ni el Estado chileno, sino que fue solamente el pueblo mapuche que se convocó allí. Y tampoco dejaron de entrar directamente al interior de este tragún a Aurelio Díaz Mesa. Sí. Y el padre Sigifredo tampoco lo permitieron así estar directamente participando en el Parlamento, sino que quedaron al lado de afuera, y a través de uno de los lenguarás, según lo que dicen, fue lo que relató de alguna manera en mapudungún y un poco en castellano, y que sabía hablar un poco en castellano. Bueno, y ahí nació el libro de Aurelio Díaz Mesa, que es el Parlamento de Cosco. Lo otro es que también, ¿qué es lo que se resolvió en ese Parlamento? Según todas las fuentes en la convocatoria ya tenían objetivos más o menos claros. ¿Cuál era el problema que tenían ellos? Era cuando se le quemaban las cementeras, habían robo de animales, muerte de personas. Bueno, estaba en juego la economía y la cultura además también. El sistema administrativo que tenía el propio pueblo mapuche tampoco funcionaba ya, porque estaban muy empoderados los colonos y apoyados por el Estado republicano que ya se venía asentando en Panguipulli, y que finalmente tuvieron que hacer este trabún. Y uno de los propósitos fue defender el territorio ancestral que estaba siendo saqueado, usurpado por el grupo de colonos que se amparaban bajo la figura ya en ese tiempo del Estado republicano. Otro elemento fue defender la soberanía económica, porque si bien es cierto, ya que las cosechas eran quemadas, robadas, al igual que los animales, los ganados y otras crianzas, también eran quitados de parte de los colonos. Había que defender la violación contra los derechos de las personas, porque los asesinatos ya eran muy recurrentes, con el fin de arrebatar lo que ahí poseía, como eran las tierras y todo lo que tiene allí el pueblo mapuche. De hecho, Joaquín Mera se crió y habló en mapudungún en ese lado, y que finalmente terminó dividiendo la casa de uno de los del pueblo mapuche allí, de una de las familias que lo había acogido desde niño. Finalmente terminó dividiendo el campo completo. Aclarar las cuestiones también ideológicas, colonizadoras del Evangelio. Bueno, por eso es que el cura no pudo entrar allí, porque igual tuvieron esta conversación. Y hay un relato que plantea uno que se llama Francisco Ayapán,
que cuando se estaba construyendo una capilla en el sector de Coñaripe, dice que tomaron al cura, o sea, él dice que los curas debieran ser casados o capados. Y hay una familia que también recogimos la información posterior a esto en el año 2006, previo a lo que iba a ser la conmemoración de los 100 años del Parlamento. Y según la familia dice que efectivamente al cura Sigifredo lo tomaron, lo colocaron en un palenque y iban a hacerle la operación de caparlo. Y lo que hizo el cura capuchino fue invocar, que después de varios tiempos de amenazo, y tuvo que invocar en este caso a las fuerzas espirituales mapuche, en este caso de Huenumapu, y finalmente, bueno, ahí fue soltado. Eso es lo que recogimos como relato del año 2006 en adelante. Y bueno, viene el año, hasta el año 1946, bueno, uno de los, se me escapaba que de los acuerdos que tuvieron allí fue sacar a una persona que se llamó Juan Catriel Raín para que lo representara en las gestiones de la defensa del territorio, y apoyado en este caso por algunos ancianos después de la discusión, después de la conversación. Como ya planteaba, denunciaron con nombre y apellido de los responsables de varios de los territorios y quienes estaban dañando los territorios, ya lo tenían muy identificado, y todo eso también se le entregó como información y aparece en el libro del Parlamento y también aparece en las crónicas de la misión Sebastián. Y bueno, y con todo lo que tomaron como experiencia, porque por ejemplo uno decía, yo llevé a Pegual, le arrastré el cerco que me pretendían dividir el terreno, tuve que sacarlo a Pegual a caballo, y eso es lo que ustedes también debieran hacer. Bueno, entonces eso significa que hay una convicción y una firmeza colectiva para defender el territorio, pero también sentimos que hay mucha diplomacia al interior del Parlamento. Uno se imagina más o menos cómo está ahí cuando se realizó este Parlamento. Y tempranamente lograron una alerta de resistencia organizativa con la gente de los territorios allí. Utilizaron algunos medios de comunicación como el Diario Ilustrado de aquella época, que lo mencionaba Bernardo recién, y acusando a cada uno de los colonos que iban aposentándose con prepotencia en los territorios mapuche, y como bueno, utilizaron también, y denunciaron los hechos criminales vejatorios ante el juzgado de Valdivia, al ministro de colonización de aquella época, al Parlamento, al presidente, etcétera. Bueno, por algo iniciaron esta conversación con este hombre que se llamaba Catriel Raín, Juan Catriel Raín. Bueno, llega el año 1940 y tanto, y ahí ya empieza como a perderse un poco lo que fue la historia del Parlamento, pero bueno, hoy día está bastante fresca lo que fue el Parlamento de Cosco, porque no han pasado muchas generaciones, y considerando la formación como el pueblo mapuche ha dado su reseña histórica a través de los abuelos hacia los nietos, entonces la memoria se mantiene fresca. En ese mismo contexto, en el año 2006-2007, se planteó un grupo de jóvenes, de personas un poco más jóvenes, digamos, iniciar la conmemoración de los 100 años del Parlamento de Cosco. Y frente a una cantidad de temáticas, que había un proceso reivindicativo de tierra en Panguipulli bastante potente. Bueno, se planteó la idea de hacer esta conmemoración más allá de lo que significa la celebración, sino que fue una conmemoración, y entrar con los mismos argumentos que tenía en el año 1907, es decir, la defensa del territorio, y quizás tampoco no tuvimos los resultados ahí como decir, vamos a nombrar a alguna persona que sea cacique, como Juan Catriel Raín, nada, sino que una defensa colectiva, de coordinación, de recuperación de los espacios territoriales, y eso era la defensa del territorio, la administración del territorio. Nació el Parlamento para eso, el Parlamento de Cosco. Y bueno, y para eso, bueno, se hizo una gran organización ahí con
con comisiones de trabajo, con comisiones de coordinación, de recuperación patrimonio, infraestructura, de comunicación, difusión, de gestión, relaciones políticas, varias comisiones de trabajo para lograr lo que iba a ser el Parlamento el año, la conmemoración del Parlamento de Coscó. Y uno de los elementos que finalmente continuó siendo como importante fue la recuperación del territorio, pues y ahí instar a nuestros hermanos por la recuperación de las tierras independientemente, tengan títulos de merced o no, porque además los títulos de merced fueron entregados también por quitaciones de tierra. Pero además venía una cantidad de proyectos de inversiones, como el caso de las centrales hidroeléctricas, que se iba a llenar hasta el año 2012. Iba diciendo que en el Parlamento del 2007, con la herencia que tenemos, porque igual es como parte de nuestra herencia mapuche de Panguipulli, todo lo que estuvimos allí, y le dijimos a nuestros hermanos que sean parte del Parlamento, porque todo lo que estuvimos allí tenemos descendencia de lo que fue el Parlamento de Coscó en el año 1907. Y consideramos que esta estructura sociopolítica, también filosófica, de gobernabilidad mapuche, es parte de la evolución íntegra de una nación que, bueno, tenemos muchos años de resistencia, y esto es uno de las herramientas que actualmente a nosotros nos ha servido bastante. Y gracias a esto, nosotros de alguna manera, en conjunto con coordinaciones de comunidades alrededor de Panguipulli y otras un poco más allá, tratando de apoyar también algunos territorios en donde se pretendían construir proyectos de inversiones, como el caso principalmente de las centrales hidroeléctricas. Hasta 12 centrales, hasta el momento no han construido ninguna central, y la última más potente y más fuerte fue la central hidroeléctrica de Neltume, de Endesa, en donde colocamos todo lo posible para que no se construya esa central, nuevamente conjunto con las comunidades, pero al mismo tiempo existió una relación entre mapuche y no mapuche, con cada uno con su forma, digamos, de actuar, y los mapuches colocaban lo suyo. Por lo tanto, el territorio hay que defenderlo entre todos, no solamente el pueblo mapuche, pero además de eso hay que darle más continuidad también a los procesos organizativos, sociopolíticos, socioculturales, cumplir los objetivos de gobernabilidad y también de futuro. Por lo tanto, creo que existió ahí un compromiso colectivo de parte de nosotros como pueblo mapuche, sin la presencia hasta el momento de los partidos políticos, cuestionando también eso, de la participación de los partidos políticos, porque actualmente en esa fecha ya existían mucha deslegitimación de los partidos políticos de los que ya habíamos llegado, porque venimos de organizaciones como el Consejo de Todas las Tierras, esta misma coordinación que se planteó en Panguipulli, que no tenía participación política, ni tampoco aceptando las instituciones de carácter colonialista, sino reencontrándose en este espacio proactivo de coordinación ancestral y ser protagonistas de nuestro propio destino. Así que hay allí un ejercicio, creo yo, de autogobierno, y que finalmente hoy día, más allá después del proceso de defensa del territorio y de recuperación, no se puede quedar así, sino además hay que proponer. Y en esa propuesta, actualmente como Parlamento hemos tenido esta posibilidad de reconstruir el territorio, pero al mismo tiempo lo que significa como parte de la economía, porque no siempre, a pesar de que el Estado nos ha quitado y se alimentan de la usurpación y de lo que de alguna manera todos los chilenos y mapuches aportan al Estado con una cantidad de porcentaje, no así las empresas, y sin embargo los mapuches también tienen que hacer lo suyo. En este caso el pueblo mapuche tiene que buscar su alternativa de poder
buscar su economía, su autosustento, aún muy incipiente, pero muy importante además, porque las economías son la base de una lucha también y la base de poderle darle continuidad a las organizaciones. Y el Parlamento de Cosco se ha destacado como una instancia de carácter autónomo, no subordinado al Estado chileno ni a los organismos externos, a crear sus propias condiciones de sustentabilidad económica, al menos para seguir funcionando como organización. Y creo que hay allí también una participación bastante horizontal, colectiva, de una participación directa, en igualdad de condiciones y derechos, y creo que hemos trabajado más o menos bastante bien a la fecha. Si bien es cierto, bueno, también hay quienes plantean de que, bueno, con bastante desconocimiento lo que el Parlamento muchas veces, porque hay que leer bastante lo que fue el Parlamento de Cosco de Aurelio Díaz Meses, las crónicas de San Sebastián, pero al mismo tiempo recoger la información, contrastar esa información para no quedarse solo con una versión, porque muchas veces se cree que, yo quiero sacar de eso, de que creen que lo que inventaron el Parlamento de Cosco fueron los curas. Y eso no fue así, porque ni el cura pudo entrar al propio Parlamento de Cosco, como le decía, en el año 1907, el 18 de enero. Bueno, hoy día, todos los años celebramos el Parlamento de Cosco con resultados, con acuerdos, pero esos acuerdos después hay que encarnarlo y estos equipos de trabajo tienen que seguir funcionando. Y tiene que hacerse cumplible. Muchas veces de esto tampoco no se hace muy cumplible, digamos, lo que fue lo que resulta del Parlamento, porque hay trabajo bastante ambicioso y a veces no se tiene a veces todas las capacidades. Pero, por ejemplo... Dos minutos, Jorge. Ya. Uno de los hitos importantes seguramente fue también en el Parlamento, uno puede decir el año 2006 se hizo encuentros llamados por Bachelet de aquella época, de lo que nació del pacto Reconocer. Pero el Parlamento de Cosco no participó activamente en eso, sino más bien por su propia autonomía, podríamos decir, y planteó la idea de la ratificación del convenio 169 que fue ratificado en Chile en el año 2008. Bueno, a partir de eso logramos este gran compromiso de todas las organizaciones, de todo un pueblo mapuche, y no solamente como parlamento, sino que un conjunto de hermanos mapuche que pudieron participar en poder exigir la ratificación del convenio 169 en Chile. Y gracias a eso también, bueno, lo colocamos como instrumento jurídico, más allá de instrumento jurídico, como instrumento político, porque recordemos que eso también fue mutilado en el mismo periodo de Bachelet. Por lo tanto, igual se puede seguir utilizando, pero hay que usarlo como instrumento político más que jurídico. Y colocar toda la carne en la parrilla, como decimos, como se dice siempre, para defender el territorio y para recuperar también el territorio. Hasta ahí lo dejaría. Bien, Mañún, Jorge Hueque. El Parlamento Coscosa, entonces, poniendo énfasis en la utilidad que le ha dado en el contexto territorial y en el contexto de las políticas públicas y el afianzamiento de una postura territorial del Parlamento Coscosa, con los antecedentes a partir del propio Parlamento de 1907. Como habíamos dicho, Eugenio va a hacer un comentario sobre lo expuesto por Manuel Muñoz Villalonco, y Marcial también va a hacer algo parecido con Jorge Hueque, y especial para Marcial, ¿qué vinculación tiene el Parlamento Coscos? Si es que abarcó el territorio de Coyhaique, Villarrica o alrededores. Quizá ahí nos pudiera sumar una reflexión para ampliar el espacio de la reflexión.
Peña Eugenio de Camán tiene un par de minutos, entre 3 y 5 minutos. Mientras tanto, revisando el chat, no tenemos preguntas. Marcela Yancamán, totalmente de acuerdo con la reflexión del Namien-Hueque, Marichihuahua. Marco Valdés, me gustaría que Manuel aclarara las intenciones finales del liderazgo huilliche de apoyar a los realistas. Reviso más arriba los chats, pero no veo preguntas ni reflexiones. Ya que Peña Eugenio no es sabido, quizás con la pregunta que hace Marco Valdés, Manuel, tú puedes ya tomar minutos adicionales para seguir reflexionando sobre el Tratado de Antauco. Bueno, todo indica de que finalizada hacia fines de la colonia en Chiloé, existía un vínculo, no diremos horizontal, pero sí habían vínculos posiblemente económicos y de resguardo de derechos más horizontales con el gobierno español, toda vez que los caciques huilliches tenían, por ejemplo, mucho acceso al reclamo judicial, por ejemplo, y los juicios, algunos de ellos que están documentados, fueron ganados por los caciques para restituir derechos en sus territorios. Especialmente recuerdo uno de los Andrade en el sector de Natri, que colindaba su predio con el fundo de los caciques, del cacique Naicheo. Por otro lado, también hay antecedentes, por ejemplo, los que señala Mauricio Marino, en uno de sus textos, en donde refiere que toda la burguesía, la pequeña burguesía comercial que existía en Chiloé, era una burguesía mestiza. Por lo tanto, estas personas que vivían en la ciudad, como suele ocurrir también hoy día, todos tienen parientes en el campo, y los parientes que tienen en el campo son parientes indígenas. Entonces, esos vínculos, recordemos que Chiloé es un territorio bastante acotado desde el punto de vista de la frontera que le impone el mar. Los vínculos siempre son cercanos. Ahora, opción por el gobierno realista, eso sí es efectivo en la medida de que, bueno, debemos pensar que por lo menos existía un cuarto de siglo en que los territorios estaban siendo usados en dominio, en justo dominio, con justos títulos, por los caciques. Por lo tanto, eso ya señala que la relación con el gobierno español se desarrollaba de otra manera, como en la pura colonia, ¿no? con la institución de la encomienda. Ahora, si tú observas en el contexto de la historia de dónde viene ahora el nuevo enemigo y cuál es el peor enemigo, indudablemente que para el pueblo indígena en Chiloé eran los chilenos, porque el chileno no viene conquistando almas como llegan los sacerdotes, ¿no? Sino que viene conquistando tierras y quiere superar sus problemas económicos a través de la expansión de su territorio, como sigue ocurriendo después durante toda la historia de Chile. ¿Sí? O sea, eso ocurre, después viene, no sé, la guerra del 79, donde Chile mantiene una constante expansión y una colonización interna desde la República hacia el resto de los territorios del país. Entonces, creo que ahí vamos a encontrar múltiples razones por las que los huilliches, los mapuche huilliches en Chiloé van a optar en conjunto con toda la población de Chiloé, porque esto no es una cosa que sea solo de los huilliches, en conjunto con toda la población van a optar por intentar defender van a intentar evitar el ingreso de los chilenos a los territorios. Ahora, un detalle importante es que efectivamente
hay una opción política y defensiva muy clara, porque, decía adelante también, los indígenas no estaban obligados a cargar las armas desde que se levantó la encomienda en Chiloé. Y eso da claramente cuenta de que ahí hay una alianza. ¿Mm? Manuel, en la presentación que te hice, expresé, según varios documentos que uno encuentra en internet de las reivindicaciones mapuche-huilliche, que se impondría un recurso internacional en base al Tratado de Antauco. ¿Tienes alguna información y los fundamentos de ello? Información no tengo, ahora no tengo sobre esa, si hay una acción. Sí se han interpuesto desde el Consejo de Cacique por lo menos 2 denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han sido acogidas y que han generado también reacciones a nivel de Cancillería y del Estado. Una tiene que ver con el no reconocimiento de la jurídico del Consejo General de Caciques, porque si bien es cierto en la ley se menciona el reconocimiento del sistema tradicional de cacicao y sus ámbitos territoriales, en la ley indígena esa normativa no genera en los hechos un nacimiento o una personalidad jurídica hacia la organización tradicional. Esa es una denuncia a la Corte, perdón, no a la Corte, sino a la Comisión de Derechos Humanos, que es el paso previo a intervenir en la Corte de Derechos Humanos de San José. Y la otra es a propósito de la ocupación que hicieron de las puertas del Parque Tantauco, la comunidad de Huequetrumao, en donde se denunció también a la Comisión Interamericana el usufructo, el atropello de parte de los terratenientes de la zona, entre ellos los hermanos Elwin y por otro lado Sebastián Piñera, en esa zona que fue ocupada por Huequetrumao, y donde sí se pone en valor los títulos coloniales y se entregan antecedentes del Tratado de Tantauco. Pero esto está, fue y está todavía a nivel de comisión, pero no ha pasado un recurso a la Corte Interamericana. Para que ocurra todo el proceso, es necesario de que se agoten los recursos internos, eso es bien importante, o sea, no es llegar y decir voy a tomar el tratado, voy a interponer una demanda o una denuncia, siquiera en la Comisión Interamericana para que después la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolle un juicio. Eso requiere que se agoten todos los recursos judiciales internos, es decir, pasar por los tribunales ordinarios, después ir a la Corte de Apelaciones, si en la Corte de Apelaciones los recursos son rechazados, ir a la Corte Suprema, y si en la Corte Suprema el recurso también es rechazado o se falla en contra de quienes son los demandantes, entonces recién se recurre a la Corte Interamericana, pasando, como digo, por la denuncia inicial y después a la Corte. Entonces son procesos bastante largos, extensos, que necesitan, junto con los antecedentes históricos, jurídicos, etcétera, demandan mucha movilidad, mucho movimiento social y mucha comunicación. Son procesos que la Corte falla finalmente, no solamente porque se comete una injusticia, sino porque esa injusticia se hace visible en todo el territorio, como ocurrió, por ejemplo, con los loncos Pichún y Norín, que fueron encarcelados injustamente, y el movimiento comunicacional y jurídico llevó a que finalmente la Corte Interamericana fallara en contra del Estado de Chile y que les combinara a indemnizar a los caciques, ¿verdad? Esa es la situación, pero así digamos que exista un proceso, entiendo que ha sido tal cual, tengo el mismo antecedente que tú, o sea, hay un anuncio, pero no hay. De hecho, nosotros, recuerdo que cuando Sebastián Piñera compró el Parque Tantauco, perdón, el Fondo INIO,
y después instaló el Parque Tantauco. En ese momento, en una entrevista en el Mercurio, donde aparezco, decíamos cuáles eran los derechos que se estaban atropellando por parte del Estado y que se hacían presentes al momento en que Sebastián Piñera hacía esa compra. Y se menciona evidentemente los títulos coloniales, el Tratado de Tantauco y la negación que ha existido por parte del Estado de su aplicación a través de toda la historia, y la usurpación real que ocurre cuando se hace la gran inscripción fiscal del año 1900. Muy bien. Después continuamos, Manuel, con otras reflexiones. Lamentablemente Eugenio tuvo un problema técnico, se desconectó completamente, así que creo que lo perdimos. Ojalá logre reincorporarse. Leo acá, Javier de la Calle, apoyando a Manuel Muñoz: entre depender de Santiago y depender de España, para Chiloé era más atractivo depender de España. La anexión, entre comillas, a Chile no se veía como la autonomía de Chiloé. Eso es lo que, y algunas intervenciones. Antes de dar paso a Marcial, que va a hacer un comentario sobre lo expuesto por Jorge y algunos otros elementos que él nos aporte, el Peñi Cordone le pide a Jorge, que va a tomar la palabra después que hable Marcial, le pide a Jorge Hueque que pueda explicar brevemente en qué consistió el Parlamento Coscós, porque fue justo en el momento en que tu comunicación se escuchaba cortada. Peña y Marcial, un par de minutos para sus comentarios. Bueno, muchas gracias. Primero a los expositores y a quienes se interesan por conversar sobre estos temas. Mira, cuando decidimos iniciar este ciclo de charlas respecto de los parlamentos, la idea era precisamente relevarlo al ámbito que tienen y cuyo reconocimiento existe en el ámbito internacional. Y ahí hay que separar los parlamentos propiamente dados o tratados entre el pueblo mapuche y la corona española, y también con la República de Chile, que en su definición eran acuerdos bilaterales. Respecto del Parlamento de Coscós que menciona Hueque, yo creo que él también lo ha explicado muy bien. Esto fue una reunión, un trabún mapuche, ya que reaccionan frente a todos estos asesinatos, invasión colonial, etc. Y si mal no recuerdo, creo que debe ser una de las primeras, luego del año 1883, en que se invade ya todo el sur de Chile, específicamente cuando se ingresa a Villarrica el 1 de enero de 1883. Ya, entonces, seguramente todo eso tuvo una repercusión, y lo que yo rescato de este trabún mapuche es la capacidad de reacción de forma organizada en este nuevo contexto, un contexto ya de pérdida de independencia. Ya, no de pérdida de autonomía, sino que pérdida de independencia. Perdimos la guerra, se invadió y se perdió nuestra independencia. ¿Y por qué es rescatable? Porque a lo mejor no se sabe mucho de eso, salvo desde que empieza el mismo territorio a relevarlo, ya la gente joven de la época, Cheyo Hueque y seguramente sus contemporáneos. Pero conviene también recalcar que este trabún mapuche es anterior a la creación de lo que conocemos como la primera organización mapuche de manera visible, que fue la Sociedad Caupolicana en 1910. Lo que para mí es relevante, y yo creo que hay que levantarlo más desde ese punto de vista. Más allá de eso, los relatos que él comenta sobre personajes, que también lo ha documentado bien el obispo, que tenía jurisdicción más o menos hasta el sector de Afunalhue, que queda aquí como unos 15-18 kilómetros de Villarrica, y él recoge todos estos crímenes, ¿ya? En el fondo, llamémoslo así, recoge todos estos crímenes y los escribe.
y digo crímenes porque los asesinatos son crímenes. Cuando Joaquín Mera quemaba las rucas, mataba a los mapuches, cometía crímenes, pero él gozaba de impunidad. Hoy día también se matan mapuches y también siguen gozando de impunidad. O sea, yo no sé si podemos desde ese punto de vista hacer una línea, hacer una relación y preguntarnos si alguna vez para los mapuches realmente ha funcionado el Estado de Derecho desde que se perdió la independencia. Ese famoso Estado de Derecho del que tanto hablan cuando se quiere reprimir y justificar la represión contra nuestro pueblo. Pues ahí tenemos un ejemplo concreto. Es ese documento que también lo menciona Hueque, debería no solo el territorio de Panguipulli, de Coscós, relevarlo y publicarlo, sino que yo creo que eso ya son documentos que debieran saberlo todas las generaciones de nuestros hermanos mapuches, especialmente los más jóvenes, inventar formas para que tengan acceso a esa historia, no memoria histórica, sino que a esa historia, y desde ahí analizar lo que somos, lo que fuimos y lo que podemos ser. Porque si no lo hacemos, no vamos a ser más mapuches, ¿ya? Pueden ser 50, 70, 100 años, no vamos a ser más. Entonces yo creo que estamos en un momento. Ahora, cuando también se habla y se menciona de que se quiere a lo mejor evitar el Estado y solo tener reuniones o formas de organización propias, también hay que mirar el contexto, ¿ya? Incluso si analizamos los mismos tratados o parlamentos, el investigador de Naciones Unidas, que entregó un informe bastante profundo, yo lo comenté en la sesión anterior, demoró 9 años en hacer ese informe, también señala que los tratados parlamentos eran instrumentos coloniales, también instrumentos de dominación, pero tienen pero rescatan una característica que nosotros también tenemos que considerar. Los tipos dicen, se hacían los parlamentos con aquellos que ellos consideraban que tenían capacidad jurídica, ¿ya? Y no se hicieron parlamentos con todos los pueblos indígenas en América, ¿ya? La corona española no hizo parlamentos, tratados, con todos los pueblos indígenas de América. Y ese informe de la ONU reconoce también la vigencia de lo que podríamos llamar tratados vigentes en el derecho internacional. Ahora, ¿de qué se trata entonces conversar o relevar los tratados? Si tienen vigencia, Villalonco dice, para llegar a una corte hay que pasar algunos pasos, pero esos pasos no hay que verlos como obstáculos, hay que verlos como inicio, porque si son obstáculos no vamos a llegar nunca a una corte. Y yo creo que lo que nosotros, los mapuches, hemos desechado como estrategia política ha sido precisamente usar la vía jurídica para alcanzar la validez, no en Chile, dado la conformación colonial que tiene esta república y esta democracia, sino que llegar a alguna corte en donde sí y efectivamente tengamos alguna sentencia favorable, y yo creo que eso es perfectamente viable, porque ya otros pueblos han logrado ganar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de sus derechos, y tenemos jurisprudencia, por ejemplo, en lo que significa recuperación del territorio, tenemos jurisprudencia en lo que significa la aplicación o la implementación del derecho a consulta previa, libre e informada, considerando incluso la Declaración de Naciones Unidas, que para muchos teóricos o muchos expertos en derecho dicen que es solo declarativa, que no es vinculante. Sin embargo, la Corte Interamericana le dio fuerza vinculante al derecho de consulta previa, libre e informada. Cuestiones que nosotros no queremos a veces aplicar o implementar o reconocer como derecho, y yo creo que eso es un profundo error estratégico de toda la dirigencia mapuche, que si bien en su momento participamos desde el 89 en adelante, exigiendo la ratificación de un tratado internacional como el Convenio 169, muy pocos, a esta altura de la vida, muy pocos lo han leído, ¿ya? Y muy pocos incluso lo han reconocido internamente, algunos diciendo que no sirve y que solo es decorativo. No, el convenio es un tratado vinculante y está resguardado por otros tratados que dicen que los estados no pueden invocar norma interna para no cumplir el Convenio 169.
pero nosotros no ejercemos esa vía para implementar nuestros derechos, sino que nos quedamos todavía en la demanda de la lucha por el reconocimiento. Y yo creo que eso es no ver el contexto. De momento que se ratifica el convenio 169, los derechos son reconocidos, porque el convenio reconoce derechos. Lo que falta es el ejercicio de ellos y implementarlo en todos sus articulados, y ahí la consulta y la participación son claves por lo mismo que ha dicho el Comité de Expertos en aplicación de convenios. O sea, son la piedra angular, porque cada derecho que queramos implementar tiene que ser sometido a la decisión de los propios pueblos interesados. Entonces, ahí tenemos que nosotros también analizar la historia antigua, esta historia que se va contando de nuevo, y también analizar, confiar más en nosotros y no aquellos que todavía nos siguen estudiando. Mira, hay tremendos dossier, estudios financiados por el Estado respecto a los pueblos indígenas, de nuestros derechos, etcétera, pero que no sirven para que eso no ha servido para que ganemos un metro de tierra. Lo que ha servido ha sido nuestra movilización, pero esa hoy día está en riesgo tanto por el COVID o alguna pandemia que también pudiera venir, como por la dura represión, que es a lo único que recurre el Estado en todos sus poderes. El legislativo, por ejemplo, ¿por qué siempre queda de lado, como que nunca se ataca o se cuestiona al poder legislativo? Para que puedan, mira, si existiera voluntad política, no estaríamos dependiendo de una asamblea constituyente o de una nueva constitución para el reconocimiento de la Carta Fundamental. El Congreso, si tuviera voluntad política, si tuviera conocimiento, ¿ya? Porque yo creo que muchos de ellos no tienen conocimiento y no actúan como parlamentarios, actúan como bolsas de trabajo para su gente y van buscando y metiendo gente en toda la administración pública. Pero en el tema mapuche o en el tema indígena, pero mejor dicho, y en el tema mapuche particularmente, si existiera conocimiento, ¿ya? Y existiera voluntad, hace rato la relación cambiaría respecto del Estado chileno y nosotros, pero no existe. Entonces, resumiendo, varias conclusiones puedo sacar yo del relato del Peñihueque, y que todos podemos seguramente también sacar nuestras propias conclusiones, pero mira, los crímenes contra los mapuches por lo general quedan inmunes a partir de lo que dice Hueque y la actualidad. ¿Qué podemos? La organización es importante, es importante. ¿Qué tipo de organización es importante para el pueblo mapuche? Las organizaciones territoriales, ¿ya? Yo conocí organizaciones nacionales en su tiempo, saliendo de dictadura muy poderosa, ADMAPO, el Consejo de Todas las Tierras, ¿no es cierto?, que yo creo que determinó muchas cosas hasta la actualidad con la forma de actuar y de pensar, pero hoy día cobra relevancia todo lo que es el trabajo y organización territorial. Los líderes que viven de otros territorios también invaden, ¿ya? Y también desconocen la organizativa interna y por eso van al fracaso, porque además tienen otra forma de pensar. ¿Qué hicimos nosotros? Mucha gente en los años 90 decidimos volver a nuestros territorios y desde ahí hacer organización política. Sea difícil o sea fácil, pero yo creo que para nadie ha sido fácil, pero se puede empezar a levantar organización y tomar en serio el tema de los tratados. Y el otro día yo decía, ¿cuándo vamos a esperar a un grupo de abogados mapuches que se experticen en este tema y que digan, estudiémoslo y hagamos alguna presentación? Primero, usemos las vías que hay que usar para llegar a la corte, pero hay que dar el paso, ya sea a través de un juicio, ya sea a través de una demanda, ya sea a través de una solicitud, etc. Eso lo determinarán los expertos. Pero yo creo que el camino está hecho y nosotros, en conjunto, y también la autocrítica estamos todavía muy poco creativos para ir en esa dirección. Pero yo creo que es posible, ya es posible. Y bueno, otro comentario histórico, no solo los mapuches, los Peñas de Chiloé estuvieron aliados con la corona española. Recuerden ustedes que el último toque mapuche en Chile, Lonco Quilapán,
y su alianza Huenteche también tomó el favor de los españoles por una razón concreta. Los tratados parlamentos, hay que leerlos, hay que estudiarlos. Eso es lo que puedo comentar, Peñi. Muchas gracias. Mañón, Peñi Marcial. Bueno, en el chat pueden leer la opinión de Carlos Yancaqueos, que explica el procedimiento que existe en la actual constitución política respecto de los tratados y su tratamiento que podrían tener. Macarena Díaz, que es familiar del que escribió Coscos. Los felicito por el espacio que nos ofrecieron hoy. Los profesores de historia lo agradecen y así entusiasman con pasión a los alumnos. Washington Guerrero, de Puerto Montt, le pide a Marcial que pueda indicar fecha del informe de las Naciones Unidas para estudios. Buen punto, dice Marcial, Valdés a Marcial. Peñi Jorge Hueque, considero un par de minutos para complementar su exposición en lo que ha comentado Marcial y además aproveche de tomarse un minutito para explicar en qué consiste Coscos, porque al inicio no se le escuchó muy bien, hubieron un par de personas que querían escucharle nuevamente. ¿En qué consistió Coscos? Vamos a probar si se escucha bien con... Sí, muy bien. Ya. Se escuchaba bien. Se cayó de nuevo. Se cayó de nuevo, Jorge. ¿Nos escucha, Jorge? No vayan a ser las centrales que te están boicoteando, Jorge. Se cayó para afuera. Se salió. No lo veo. No está en el... Ya. Bueno, no, ahí está. Agradecer el comentario del Peñi Colín. Esto mapuche, yo creo que igual los territorialmente... Tu micrófono, Jorge, tu micrófono. Ya, ahora tengo. Pero el pueblo mapuche tiene que tener bases. Cuando se plantea las ideas grandes de libre determinación, autogobierno, pero no se puede quedar solo en el discurso, sino que se tiene que tener pequeños autogobiernos. Y nosotros el año pasado planteamos a las organizaciones que participaron en el Parlamento, porque nosotros todos los años, el 18 de enero, o alrededor del 18 de enero, hacemos el Parlamento donde siempre se hizo. Se logró recuperar también el espacio del Parlamento como sitio histórico, como el lugar histórico, pero también se le hizo la pregunta a las organizaciones, ¿qué es lo que está haciendo como autogobernanza en cada uno de los territorios o en su movimiento? Para ver la posibilidad si estamos avanzando en distintos ámbitos, ya sean económicos, políticos, culturales, sociales, todos los derechos que tiene nuestro pueblo mapuche. Y ver esas posibilidades para ir juntando cada uno de esas gobernabilidades, finalmente para decir, efectivamente tenemos autogobernanza. Y no siempre se tiene que quedar con el discurso o con la intencionalidad de hacer algo. Y lo otro es que existe también este derecho histórico, como planteaba recién la pregunta que hacía por ahí, o el comentario. Efectivamente, la historia nos dice a nosotros que, ¿por qué no realzamos nuestra historia? Así como nuestros hermanos mapuche que están escribiendo parte de los libros de historia, la comunidad histórica mapuche, por ejemplo, felicitaciones por lo que están haciendo. Pero marcar este tipo de historia, porque siempre es la historia de Chile, que ya es bastante reconocida, y bueno, los próceres últimamente en el estallido social se fueron cayendo uno por uno, y lo que nosotros hemos considerado como parte de la historia está negada en los establecimientos educacionales. Por lo tanto, creo que nosotros hemos creído que es posible hacer gobernanza, pero también es posible hacer desde el Parlamento, lo hemos planteado así, que en la defensa del territorio y en la defensa de todos los derechos que consagra nuestra naturaleza,
plantea la idea también que cada uno de ellos son sujetos de derecho. El río es un sujeto de derecho. El río existe, es vivo. El río nos da a nosotros la alimentación, ya que hemos defendido tanto contra las centrales hidroeléctricas, y plantearlo también desde ese punto de vista. Y en ese contexto hemos colocado allí lo que ha sido los instrumentos de derecho internacional. Porque muchas veces se ha tendido a decir también que el convenio 169 ya no sirve, pero si no lo hacemos propio, si no hacemos ejercicio de derecho, como le decía el Peña Marcial Colín, seguramente, claro, no va a servir, pero si lo planteamos como, también como instrumento, tanto jurídico como derecho político, yo creo que hay que seguirle dando continuidad por ese lado. En cuanto a qué es lo que existía, qué es lo que se le perdió, a lo mejor la pregunta que decía, en qué consistió el Parlamento de Coscol, no sé si el Parlamento de Coscol del año 1907 o el 2007, pero ambos fueron recogidos del mismo Parlamento 1907, que en este caso, por el saqueo, por la muerte, por el crimen que habían con nuestros hermanos y por las quitaciones de tierra, por los colonos, amparados por el Estado republicano chileno, lo que se hizo allí fue hacer una reunión solamente de mapuche, un chagún que le decimos nosotros, un chagún mapuche, y eso consistió el Parlamento autónomo, podríamos llamar el Parlamento propio del pueblo mapuche, para defender el territorio ancestral que estaba siendo saqueado, usurpado por estos grupos de colonos que ya los nombraba uno por uno, la cantidad que venían bajo el amparo del Estado, que venían arrebatando territorio. También estaba defender la soberanía económica, puesto que estos usurpadores que llegaban no solamente quitaban la tierra, sino que además le iban a quemar las cosechas, le robaban los animales, le iban a ganar a todos los ganados y todas las crianzas que tenían, se los quitaban. Había también violaciones de derechos humanos por las muertes que existían, como decía el Peña Colín, que efectivamente no había justicia para el pueblo mapuche. Por lo tanto, había que juntarse, había que unirse en este lugar que se llama Coscos para defender el territorio, conocerse la experiencia por territorio uno por uno, y al mismo tiempo después tomar acuerdos. Y esos acuerdos fueron lo que yo no sé si hasta ahí nos va a escuchar, que designaron a una persona para que haga seguimiento político y seguimiento en los medios de comunicación, que en ese tiempo existía un medio de comunicación, para denunciar los atropellos, las vejaciones y los crímenes que cometían hacia el pueblo mapuche de parte de los colonos y de parte del propio Estado chileno. También usaron como puente o como trampolín a la iglesia capuchina que en ese tiempo se instaló en Panguipulli, pero así también como otros lados que venían también desde Villarrica, cercano a Villarrica, Purulón, un poco más hacia el sur, de San José de la Mariquina, y también había como ese llamado para denunciar y volverse a juntar y volverse a unir para defender el territorio íntegro. Bueno, de esa experiencia se sacaron y que duró hasta el año 1940 y tanto aproximadamente. Y ahí se empieza como a perder lo que es el Parlamento y vuelve a renacer en el año 2006-2007. Pero para eso, como planteamos que la idea es de más allá de lo que el Estado estaba planteando como política indigenista, el Parlamento de Coscó del año 2007 se creó como una instancia de aglutinamiento y también por una conducción de un camino propio, sin la intervención, como decía anterior ya, de los partidos políticos, ni la intervención institucionalista, que siempre han tratado de revolver y dividir al interior del pueblo mapuche. Y la idea hoy día, más allá de la división, es tratar de implementar, de complementar las ideas que son de carácter autónoma y empezar a trabajar de manera colectiva. Quizá hasta ahí podría dejar yo. Mañón, Peñi, Jorge, vamos a retomar ahora Tantauco con un comentario de Eugenio que logró retornar y para después Manuel. Pero quería poner algunos elementos en comunes que tienen estos conversatorios neutrales sobre los tratados. Uno que es conocido y es lo que hay que transmitir,
es que las diversas territorialidades del mundo mapuche reivindican esos tratados o en el caso del Parlamento de Coscosa. Segundo, en esos textos se reclama la titularidad del territorio y los títulos emanados de ellos que otorgaron por un lado la Corona y la República de Chile. Y al mismo tiempo, en los tiempos modernos y contemporáneos, son los propios pueblos o territorialidades que a través de sus orgánicas que se han dado, que lideran ese proceso. El caso de Jorge, ¿no es cierto?, que reproduce el Parlamento en los años 90 y el año 2000. En el caso del Tratado de Paz del Chauracaví de 1793, lo retoma la Junta General de Caciques del Fuente Apulimapu y reclama los títulos de comisario, reclama hoy día incluso el reconocimiento constitucional y está por una nueva constitución. Y en el caso de Chile, el Tratado de Tantauco, que lo lidera con un trabajo que recupera los caciques y la gran influencia que tuvo el don Carlos Lincomán con su equipo técnico, los cuales está Manuel, y que hoy día tiene roles incluso, digamos, de carácter jurídico que hacer. Hay elementos comunes que ponen entonces al territorio mapuche, al sur del Tolten, en una expectativa que creo que a lo mejor requiere mayor grado de articulaciones en estos subterritorios del mundo mapuche. Lo pongo ahí como un elemento y ahora vamos a retomar Tantauco con un comentario de Eugenio y luego vamos a dar paso a Manuel Muñoz. Nos están quedando entre 20 y 25 minutos porque partimos pasadas las 7:30 para no prolongarnos más allá de 2 horas. Eugenio. Mira, quisiera agregar un par de cosas con respecto de antecedentes de lo que señaló Hueque, Peñihueque. Es que es importante decirlo. Mira, cuando ocurrió en 1907 en el Parlamento de Coscós, las tierras del norte de Valdivia no habían sido tituladas, no habían sido, las tierras de los mapuches no habían recibido el título de merced. Y es bueno decir esto porque no solamente la gente de lo que hoy día es la región de los ríos, sino también los mapuches huilliche de la región de los lagos recibieron el título de merced con posterioridad a que esas tierras fueran entregadas a colonos extranjeros. Entonces las barbaridades que cometieron los colonos, especialmente la sociedad francesa de Camino y Lacoste, en Panguipulli, en gran medida se debió a la irresponsabilidad del Estado de no titular legalmente las tierras mapuche, en este caso de Panguipulli. Recordemos que hay una sentencia de la Corte Interamericana, el caso Misurasata versus Nicaragua, que indica que es responsabilidad del Estado la titulación de las tierras indígenas. Previo a cualquier intromisión de particulares, es una obligación del Estado. Entonces, en este caso, en Panguipulli específicamente, y también al sur del río Tolten, el Estado omitió su responsabilidad legal, constitucional, que debió haber sido. Y lo otro es que hay un informe, Jorge, que encontré hace poco, de los funcionarios que estaban a cargo de la entrega de los títulos de merced, la Comisión Radicadora de Indígenas, que señala que tuvieron que ir a entregar títulos de merced a lo que hoy día es Panguipulli, por los reclamos que hacía insistentemente el padre Sigifredo. Si no hubieran habido esos reclamos del padre Sigifredo, los colonos habrían continuado haciendo de la suya en esa región. Entonces, quiero decir con esto de que esa responsabilidad del Estado de la titulación legal de las tierras fue una omisión grave que cometió el Estado en esos momentos, con la intención, igual que en la región de los lagos, de favorecer la colonización. La sociedad francesa, Camino y Lacoste, era una sociedad colonizadora, que se apropió de tierra indebidamente, de tierra mapuche de Panguipulli. Con respecto del tratado, quisiera hacer un comentario y una pregunta a Manuel.
recordar, en primer lugar, recordar la mención que hicimos en el conversatorio anterior con respecto a al Tratado de Las Canoas y el Tratado de Tapigüe. Que el Tratado de Tantauco, el Tratado de Tapigüe, se hicieron durante el gobierno de Ramón Freire. Y durante el gobierno de Ramón Freire, en lo que es acá el territorio mapuche huilliche, también durante el gobierno de Ramón Freire fue emanado el decreto mediante el cual se entregaron lo que se llaman los títulos de comisario, de juez y de alcalde. Entonces, como conversamos ese día con Pablo Marimán, quizás sería bueno analizar un poco más dentro de lo que fue la concepción que tuvo de la democracia de los pueblos Ramón Freire. Creo que algo tiene que ver los dos tratados, Tantauco y Tapigüe, y los títulos de comisario, con una política indígena que tenía, o de concepción de país y de Estado, que tenía Ramón Freire y que ha estudiado Gabriel Salazar. Lo segundo que quiero decir, mira, además, digamos, de las consecuencias que tuvo del irrespeto al Tratado de Tantauco, hay un asunto, Manuel, que en mi opinión no ha sido suficientemente analizado y que tiene que también que ver con una responsabilidad del Estado, que es que al analizar y la documentación, los archivos sobre la colonización de lo que hoy día la provincia de Osorno y Yanquihue, especialmente esas dos provincias, a partir de los 1850 en adelante, se desprende claramente que también Chiloé fue colonizada por holandeses, por ingleses y por alemanes. Por ejemplo, uno de los colonos holandeses que se instaló mediante otorgamiento de tierra allá en Chiloé fue uno de el padre o la abuela del actual ministro de Salud, Enrique París. Él llegó como colono a Chiloé, proveniente de Holanda. Entonces, ese proceso de colonización que va a la par de la colonización de Osorno y Yanquihue, creo que es un tema importante de empezar a revelar para conocer y desenmascarar la responsabilidad del Estado. Eso. Gracias. Oye, tuve un pequeño problema con la señal. Acá donde vivo, hay momentos en que se corta la señal. Ya voy a tener que mañana arreglar ese asunto, pero es bastante frecuente y no es responsabilidad mía, ni del equipo. Gracias, Bernardo. Gracias, Eugenio. Manuel, te puedes tomar 5 minutos con los cuales vamos a cerrar por tu parte el espacio y después vamos a terminar con Jorge. Muy bien, se escucha ahí. Bueno, muchas gracias, Eugenio. Creo que, y gracias también a Marcial y a Bernardo por estar organizando este espacio de reflexión, porque en la medida que ustedes hablan, también uno como que va resintonizando con este aspecto, con este tema que uno va acumulando, va dejando y va empezando a hacer otras cosas cuando no tiene provecho. Peña y Marcos Valdés. No tiene siempre los tiempos, los espacios para poder seguir trabajando en este ámbito que es la historia. Yo diría que no es la historia del territorio, sino que es la historia desde el territorio. Sobre el comentario del Peña y Marcial, quiero señalar que en este contexto hay dos cosas. Uno, lo que es el Tratado de Tantauco propiamente tal, que es un tratado entre Chile y España. El tratado, para el Peña, no recuerdo quién lo hacía como la indicación del procedimiento para que entre en vigencia. El tratado está ratificado por Chile porque está firmado por los presidentes de los estados de la época. Y lo que falta es su promulgación como ley de la República, y es un tratado que
probablemente tiene muchísimo más alcance para todos los chilotes que fueron, que quedaron en Chiloé al momento en que se firmó el tratado. Tiene alcance tanto desde el punto de vista territorial probablemente como de otros. Y eso es un estudio que está pendiente. Ahora, lo otro es que lo que nosotros podemos considerar en la lógica de los tratados, no digo que sean tratados, pero lo que podemos, o lo que podríamos o deberíamos considerar en la lógica de los tratados son los títulos realengos propiamente tal. Porque cada título, si bien es cierto desde el punto de vista jurídico, se puede considerar un justo título que puede operar conforme a las leyes de Castilla, que estaban vigentes hasta la promulgación del Código Civil, lo que se podría considerarse es que estos justos títulos además sean considerados como tratados, porque son entre la corona y los caciques y sus vasallos, que en el fondo cuando tú dices que hay tratados entre pueblos y los estados, y eso se lleva en el espacio internacional, la reflexión es la misma. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el tratado resguarda derechos de quienes son los poseedores de los territorios. Eso es un tema relevante que indudablemente, yo decía al comienzo, ¿no? Son temas que tienen que recoger también las nuevas generaciones que están trabajando tanto desde el punto de vista de la investigación como desde el punto de vista de la reivindicación de política de los derechos. Y lo otro es que en lo que señala Eugenio, tenemos que tener en cuenta el aspecto de la expansión o de la expansión que tenía Chiloé al momento de la firma del Tratado de Tantauco y al momento en que Freire está como director supremo, ¿no? Como presidente de la República. En ese momento, Yanquihue era parte de la provincia de Chiloé. Por lo tanto, probablemente muchos colonos, cuando llegan a Chiloé, llegan a las partes o continentales o a otras islas que ya han sido desafectadas del archipiélago de Chiloé en la actualidad. Entonces hay que mirar, porque yo insisto, el Tratado de Tantauco tiene alcances que no podemos, en el contexto indígena, que no podemos dimensionar aún, porque por el cambio de paradigma que había vivido el Estado español, es posible que existan muchísimos más títulos coloniales que los que hasta ahora conocemos. Y que parten de estos que aparecen en el texto, digamos, en el Partido de Payos, que es donde aparece la primera referencia de Donoso y Velasco para estudiar el territorio indígena. Pero esto se expande. Ahora, tiene mucha fuerza si especialmente las organizaciones más recientes, las conciencias identitarias más recientes también, la juventud, que hoy día está viviendo en las ciudades, sabe que tiene contacto con la tierra, con el campo, y posiblemente esta expulsión que se produce por la usurpación del territorio, a lo mejor fue la expulsión de un territorio que fue titulado en el momento de la historia de la que estamos hablando, y que al momento actual estarían resguardadas por ese mismo tratado que el Estado chileno tiene el deber de reconocer, porque si no tendría que, la capitulación podría ponerle fin, es decir, terminó el tratado de paz con España. Entonces, ese tratado tiene una vigencia y hay un deber que se impone desde la lógica jurídica y desde la institucionalidad jurídica interna del país para que se promulgue como ley. Y lo otro, insisto, el asunto de los títulos coloniales, tenemos que seguir promoviendo su investigación, su conocimiento, sus alcances. ¿Dónde están hoy día aquellos que no se han descubierto? Porque, como digo, es en el marco de la defensa del territorio en donde se estudian y donde se establecen su alcance, y aparentemente estarían solo en la comuna de Quellón, Chonchi, Keilen, al sur de la isla grande de Chiloé,
cosa que yo hoy día pongo en duda, en el sentido de que deben existir otros y probablemente llegan a la provincia de Yanquihue, Calbuco. Toda esa zona era parte de Chiloé y donde hay claros antecedentes de que la relación con la corona española era mucho más cercana que en los territorios del sur de la isla. Entonces, hay que ser esto muy, muy riguroso y atrevido también en términos de plantear hipótesis que puedan verificarse en la búsqueda de antecedentes. Ahora, indudablemente que la defensa política del territorio en todos los frentes es un deber de todos los indígenas mapuche, huilliche, que estamos en donde estemos, digamos, y ahí cada quien sabe qué es lo que debería hacer. Creo que el ejercicio que hacen, por ejemplo, los peñis de Coscós, de mantener una forma de organización para fortalecer la autonomía, la toma de decisiones, la reflexión, es un ejemplo de lo que puede ocurrir. Nosotros vivimos en Chiloé desde los inicios de los gobiernos de la concertación, la fragmentación que ha ocurrido antes en el territorio mapuche en el centro, digamos. Hoy día lo estamos viviendo con mucha elocuencia en Chiloé, y las instituciones que se generan en un minuto, como el mismo Futa Huillimapu, que debiese ser como, aparece, ¿cierto?, Bernardo, Eugenio, aparece como un homólogo de Coscós, o sea, cuando los caciques se juntan para ejercer o para diseñar la gobernabilidad del territorio, tanto su defensa como su desarrollo. Creo que ahí hay elementos que tienen que ser altamente difundidos al interior, por todos nosotros los más viejos, al interior de las nuevas generaciones, para que dejemos de construir nuevos mitos y nos sustentemos más en los aspectos políticos reales con los que cuentan el pueblo mapuche huilliche en el sur. Yo creo que esta conversación está así muy abierta y me queda solo agradecer a los organizadores una muy buena iniciativa, y agradecer también a todos los participantes, a la gente que ha estado escuchando, y ojalá pudiéramos continuar en el futuro desarrollando nuevas reflexiones y poder generar también nuevas cuestionamientos, insisto yo, en generar hipótesis más atrevidas respecto también del desarrollo pretérito que tuvo nuestro pueblo en el pasado. O sea, no es casualidad que después de tantos años sigamos en pie. Así que eso, Peñi, Chaltumay, Pupeñi, Capulamien. Mañún, Peñi, Manuel. Vamos a dejar grabada esa parte de hay que hacer otra reflexión, y ya contamos con Manuel del Butahuapi Chilhue. Peñi Jorge Hueque tiene Peñi, 5 Bernardo, minutos. ¿Sí? Perdón que te interrumpa eso, pero yo creo que también una de las cosas que debe dejarse de decir es hablar solo de la Butahuapi Chilhue, porque esto es Chilhue, es el archipiélago. Y fíjate que dentro del archipiélago, donde se organizó fuertemente la resistencia indígena mapuche huilliche en Chiloé, fue precisamente en la isla de Quinchao, que es parte, que no es la Futahuapi, sino que es parte del archipiélago. Así que es la Futahuapi, pero Cacón Huapi, Pichihuapi, ¿no? Son todas las islas adyacentes, ¿no? Así que eso, incluso el propio Consejo de Caciques Huilliches de Chiloé se llama Consejato Chafún Huilliche Chilhue. Ya no es el de la Futahuapi, solo de la Isla Grande. ¿Ah? Muy bien, gracias por la aclaración. Vamos a incorporar entonces Chilhue. Peñi Jorge Hueque se toma 5 minutos para cerrar su participación. 5 minutos, a ver si voy a tratar de expresar algo que a lo mejor no lo había dicho, pero tratando de rebuscar algunas ideas más. Lo que dice el Peñi Eugenio, sí, es verdad, Alcamán, quizá igual da para bastante lo que ha sido el Parlamento de Coscó, y da para mucho más, yo creo, en términos de lo que significó la reconstrucción del territorio mapuche y
y son encabezados a través de sus autoridades mapuche en ese tiempo. Pero al mismo tiempo, la entrega de los títulos de Merced vinieron a reducir campos. También actualmente contamos con comunidades o territorios mapuche que ya están saturados, completamente saturados, y no tienen espacio donde poder recurrir para recuperar tierra, porque si se corren hacia el lado se van a topar con otra comunidad, porque bueno, así se lo dejó en los títulos de Merced. Por lo tanto, como hay territorios cercanos y que pueden saltar de una comunidad a otra y pueden seguir recuperando tierra, porque finalmente todo es tierra mapuche, todo es tierra ancestral, frente a una cantidad de pobreza, mapuche empobrecido que hay, existen, pero por decir, hay terratenientes que tienen 150 hectáreas para sí mismos, para el mismo Peterman, por ejemplo, o quizás otro tipo de personas que están asentados en Panguipulli y que tienen grandes cantidades de hectáreas de tierra. Entonces, hay un proceso de recuperación de parte de una comunidad que lo quiero destacar, que se llama las comunidades de Trafún, que están recuperando 13.000 hectáreas y que ya tienen como más de 10 años en este mismo proceso de recuperación, y que estamos apoyando plenamente por eso, porque más allá de la entrega del título de Merced, hay un reconocimiento, un autorreconocimiento de lo que era el territorio ancestral mapuche frente a los nombres que propio las crónicas de San Sebastián lo dicen, hasta dónde tenían jurisdicción. Bueno, como Parlamento igual, primero que nada abordamos los temas del autorreconocimiento como pueblo-nación, como ya lo hemos venido siguiendo ante otras organizaciones anteriores, el reconocimiento de la integralidad ancestral de Guaymapu, que también viene también ya reforzando más que nada el respeto y cumplimiento a la espiritualidad, principalmente para fortalecer la organización sociopolítica, y muy poco, pues quizás varios ya tienen esta como la incorporación de la organización sociopolítica ligada a la espiritualidad, con este reencuentro de hermandad, de reciprocidad y de colaboraciones mutuas en la restauración, en la defensa de los derechos individuales y colectivos. Y creo que hay temas que hay que tratar también como pueblo y también como pueblos. Que el caso, por ejemplo, de la transformación de la realidad actual hoy día con el Estado-Nación chileno, con la sociedad chilena. Entonces, es una transformación que tenemos que hacerlo no solamente como pueblo mapuche, sino también con la sociedad chilena. Por eso hablamos de pueblos, en la estructuración de estas sociedades, que para nosotros es sumamente importante, y crear estas sociedades más justas, más fraternas, de equilibrio, más armonía con la naturaleza, que se aprenda a convivir con ello, con la naturaleza, y convivir entre los pueblos. Así que quizá la conquista de la autodeterminación, el Kizungenewun, le decimos nosotros, el autogobierno como pueblo-nación a través de los parlamentos, de estos coyactún, de estas conversaciones, más allá de lo que estemos frente a pantalla, también hay que hacerlo énfasis en cada uno de los territorios, y ese también es nuestro llamado a seguir ejerciendo derechos y respetando nuestras autoridades mapuche principalmente, más que las autoridades occidentales, y que tenemos que tener esta igualdad de condiciones, porque quizás lo que estoy haciendo actualmente es como una especie de llamado, entregarle nuestras herramientas, nuestros valores de nuestra sociedad, entregárselo a la nueva generación, a un nuevo ser mapuche, para seguir contribuyendo en esta sociedad, pues, y en este pueblo. Y bueno, la reestructuración de las organizaciones mapuche como estructura sociopolítica, creo que es sumamente importante por territorio, como decían algunos de los comentarios, y poder retribuirle a nuestro pueblo lo más que podemos hacer para tener esta idea de libertad finalmente, porque eso es lo que buscamos como pueblo finalmente. Yo le agradezco a ustedes, le agradezco a los organizadores, muchas gracias por la invitación. Saludar a Manuel Villalonco, que hace mucho tiempo que nos veía, y a ti mismo, bueno, a través de estas pantallas podemos ver. Saludar a la gente que nos está viendo y que tenga mucha fuerza para seguir en contacto y permaneciendo en unidad para transformar esta sociedad, como le decía anterior. Así que muchas gracias por la invitación. Mayún, Peñi, Jorge,
le agradecemos a Jorge Hueque, a Manuel Muñoz Villalonco por compartir sus conocimientos y su visión de futuro y los desafíos que nos plantean. Segundo, manifestar que estamos contentos porque hemos podido compartir antecedentes y visiones sobre el impacto que aún tienen 4 instrumentos políticos y jurídicos como el Tratado de Tapigüe, el Tratado de las Canoas, el Parlamento de Coscoy, el Tratado de Tantauco. Con ello hemos podido agregar información y conocimiento de este gran territorio mapuche. Tercero, en este conversatorio surgen otros conceptos a tener presente, a los ya expresados en la sesión anterior. El concepto de tratado se mantiene, el concepto de parlamento, en este caso un parlamento propiamente mapuche, el territorio, la importancia de Coscós, como la importancia de Chilhue, incorporar el estudio de los títulos de realengo que son propios de Chilhue, y desafíos que han planteado el tema de la investigación rigurosa y provocativa, como dijo, atrevida, como dijo Manuel, y en el caso de Coscós, la gobernanza de los territorios y el respeto a la autoridad mapuche. Le agradecemos enormemente a todas las personas que participaron, que hicieron comentarios, que compartieron sus saludos, nos dejaron algunas inquietudes, y a los organizadores también. Así que con eso despedimos este NUTAM y le estaremos avisando por todas las redes virtuales posibles el próximo, ¿ya? Así que buenas noches tengan todos Mañón ustedes. Clenton. Mayún Compuche. Peñi. al Peñi Manuel, al Peñi Manuel, a Jorge, a Marco, a Luis y a Marcela le pedimos que se queden, a Eugenio. Los demás se pueden ir retirando en un par de minutos y todos los vamos a sacar automáticamente. Les agradecemos. Pueden abrir sus micrófonos si quieren saludar. Aprovechen de tener desorden. Muchas gracias. Chao, Peñi, Inti, Cordones. Chao, Peñi, que esté muy bien. Gracias. Mañón, a la Sol igual, a la Viviana. Felicita nuevamente la iniciativa. Quedó pendiente la inquietud de la Viviana, que quería que Manuel Muñoz se explayara si eran un pueblo aparte o no eran un pueblo. Para otra conversación quedó ese tema. Sí, buena. Quedó pendiente. Manuel y Jorge, vamos a hacer una pequeña comentarios finales para despedirnos más íntimamente. Y el Peñi Luis está autorizado para ir sacando de pantalla a los demás, a quienes agradecemos su presencia. Mañún Rogelio Álvarez por su participación. Bueno. Mañún Rosangélica. Hola, buenas noches, Manuel. Muchas gracias por la invitación, me encantó. Estaré presente en las próximas. Excelente. Creo que hay que difundirlo más. Necesitamos más información y tener más presente la reflexión en estos momentos que vivimos. Gracias a todos los organizadores. Mañón Rosa, gracias. Gracias. Saludos también a Carola, que ya parece que se despidió. Carola Pérez. Saludos. Chao. Chao, antes que la eliminen. Ya, sí. Bien.